¿Qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a ver un tema interesante sobre la profecía del padre Michel Rodríguez, en la parte 7 que se titula Las escrituras apocalípticas de Adviento ayudan a explicar los eventos por venir. Y precisamente aquí vamos a ver también cómo se dice, vamos a ver el espíritu de Mamón o el espíritu de Mammon Queen. Vamos a ver de qué trata ese espíritu y por qué este espíritu quiere destruir la Navidad. Vamos a ver precisamente de qué trata. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Y decimos todos, Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Y pues bueno, antes de darle lectura a la profecía del Padre Michel, vamos a hacer dos puntos de aclaración rápidamente. Primero, invitarles a que adquieran sus productos. Recuerden que contra esto de el bicho del animal que come bananas, vamos a dejar los números telefónicos. Ya se pueden hacer envíos internacionales a Europa y a toda América Latina. Recuerden, nada más no puedo ser aquí muy específico, pero en el primer comentario voy a decirles para qué son los productos, para aquellos que les interesen. Importante que los vayan adquiriendo, les van a ser de mucha bendición, que no nos agarren descuidados como en 2020, que no supimos qué hacer y que la gente empezaba a caer y a caer. Cuidado con eso. Ahora, también vamos a hacer un segundo anuncio. Recuerden que, por ejemplo, para todos aquellos que quieran su confesión de vida y que ahorita vamos a hablar un poquito del tema, manden correo a gdegato4-lopez-edi@hotmail.com. El correo también va a ser dejado en el primer comentario de este video. Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con la profecía. Dice, parte 7. Padre Michel Rodríguez, apóstol y profeta de los últimos tiempos. Las escrituras apocalípticas de Adviento ayudan a explicar los eventos por venir. Mensaje de Dios Padre para el Padre Michel Rodríguez, el 13 de noviembre de 2018. Mis hijos, pronto entrarán en el tiempo de Adviento. Es una temporada de conversión y preparación para la celebración del nacimiento de mi Hijo Jesús. Es un tiempo de regocijo para mis hijos fieles. Para otros, es un momento de ansiedad y gastar dinero en el espíritu de Mammon, que quiere borrar la Navidad. Para ti, quiero distribuir muchas gracias de mi amor a tu familia. Tengan un pesebre en su hogar, en un lugar central para que todos lo vean. Muchas bendiciones de conversión para sus hijos vendrán de este Belén. La Navidad también es un momento en que mi amor concede a muchas almas del purgatorio su entrada al cielo. Ore por sus parientes y por las almas que no tienen a nadie para orar por ellos. Elegí tu país, Estados Unidos, para una gran misión en este mundo. Honro la consagración de su nación hecha por su primer presidente. Muchas bendiciones están sobre ti en este tiempo de Adviento y durante la temporada de Navidad. La temporada de Adviento y la próxima fiesta de la Navidad de mi amado Hijo Jesús prefiguran los tiempos por venir. Siga las lecturas diarias de su liturgia católica y comprenderá muchas de mis acciones y muchos eventos por venir. Mi bendición está sobre ti y el amor de mi Hijo Jesús y la paz de mi espíritu de amor, su Padre. Y pues bueno, así concluye esta parte 7 de la profecía del Padre Michel Rodríguez. Y precisamente estamos viendo, se titula bien la profecía porque las escrituras apocalípticas de Adviento que hoy se nos están leyendo digo que cada año se leen porque no nada más es de este año,
precisamente están prefigurando los eventos por venir, lo que ya vamos a vivir. Y recordemos algo, aquí sobre todo, ¿no? Estas profecías, estábamos viendo el video en mi otro canal donde te invito a verlo por si no lo has visto. El canal se llama Al final el Inmaculado Corazón de María triunfará. Hablábamos del sínodo 2023-2024, que precisamente ese es el preaviso. Antes del aviso tiene que venir un preaviso y ese video ya está en mi otro canal para todos aquellos que no lo han visto. Vayan a verlo, es muy importante porque ahí precisamente mencionamos bajo profecías del Padre Michel, la beata Ana Catalina Emmerich, estos profetas que pues han venido anunciando, ¿no?, cómo va a ser este sínodo y por qué este sínodo, según las profecías de Garabandal, de la Virgen María Conchita González, se menciona que un sínodo va a ser el preaviso y que precisamente con ese preaviso pues se van a aperturar los sellos apocalípticos, ¿no? Lo que se menciona aquí en la profecía del Padre Michel. Y pues bueno, ¿por qué menciona el Padre Michel esto y que este es el tema del que ahorita vamos a hablar? El espíritu de Mamón, dice, para otros es un momento de ansiedad y gastar dinero en el espíritu de Mamón que quiere borrar la Navidad. Y pues bueno, vamos a especificar precisamente, ¿no?, el espíritu de Mamón. Miren, voy a leerles lo que estuve recopilando de la información acerca de este espíritu y dice, la palabra Mamón en el vocablo del arameo, Mamonaquín, el griego traduce ganancias injustas. Entonces vemos que esta palabra viene como tal del arameo y que en arameo es Mamonaquín, pero que se traduce en griego en ganancias injustas. Y pues bueno, aquí es muy importante esto. ¿Por qué? Porque es muy importante mencionar que el espíritu de Mamón realmente es el espíritu del dinero, ¿no?, de ganancias injustas, pero no del dinero lícito, sino del injusto, del dinero ilícito. Y algunos podrán decir, oye, pero ¿por qué no? Si todos finalmente... Tú ocupas dinero, yo ocupo dinero, claro está. No estamos diciendo que el dinero sea como tal malo, sino que el espíritu que influenció a esta persona para crear el dinero bajo perspectivas, o más bien bajo un, ¿cómo se le llama? Ahorita se me fue el nombre. No es un método, sino bajo una política, porque finalmente esto es política, ¿no?, de sometimiento hacia la humanidad, de esclavitud, de esclavizarnos, porque precisamente el espíritu de Mamonaquín nos esclaviza a nosotros los seres humanos. El dinero esclaviza al ser humano. Uno podrá decir, bueno, es bueno porque yo lo ocupo para comprarme cosas que me gustan, para salir a pasear, salir de viaje, para darle el gasto a mi familia, o para salir, no sé, de vacaciones, o simplemente trasladarme de mi trabajo a otro, porque sin dinero pues no lo podemos hacer. Y eso es correcto, precisamente por eso queremos hacer aquí este análisis. ¿Es correcto usar el dinero de buena manera? Claro, pero repito, la política con la que se utilizó, fue creado, no fue precisamente para eso, sino para mantenernos en un control. Y precisamente vamos a seguir leyendo para que a través de las Sagradas Escrituras veamos por qué Dios está peleado con el dinero o no. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios sobre el espíritu de Mamonaquín. Escuchemos, vamos a leer Lucas capítulo 16, versículo del 13 en adelante. Escuchemos. Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Los fariseos escuchaban todo esto, pero se burlaban de Jesús porque eran personas apegadas al dinero. Él les dijo, ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce los corazones, y lo que los hombres tienen por grande lo aborrece Dios. Y precisamente, miren, escuchemos esta palabra de Dios, que precisamente como nuestro Señor Jesús aquí reprende a estos, digamos, fariseos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, los maestros de la ley, ¿no?, los que pensaban que eran perfectos y todo. Mira cómo el Señor reprende precisamente a los judíos, y que actualmente los judíos siguen teniendo como Dios al dinero, aunque ellos digan que no es cierto. ¿Por qué?
Vámonos a las estadísticas y de las personas, digamos, con más solvencia en el mundo y que precisamente no les falta el dinero son los judíos. Ahora, vayamos a precisamente esto. Vamos a analizar, ¿será malo tener realmente tanto dinero? ¿Será malo usar el dinero? ¿Por qué Dios aquí menciona que no puedes servir a dos amos? Porque quedas mal con uno. O sirves a Dios o al dinero. Y luego más adelante reprende precisamente el dinero, ¿no? Porque dice que lo que los hombres tienen por grande, lo aborrece Dios. Y precisamente los seres humanos en nuestra actualidad idolatramos mucho el dinero. Y precisamente, ¿y por qué digo que caemos en la idolatría? Porque una cosa es usar el dinero para lo que mencionábamos, para nuestras necesidades básicas, ¿no? Y otra cosa es empezar a ver el dinero como a un Dios. Y ustedes ahorita van a decir, ¿por qué un Dios? Vamos a ir analizando a través de las Escrituras por qué decimos que el dinero es un Dios y por qué Dios precisamente lo cataloga así. Dice Éxodo capítulo 20. Entonces dijo Dios todas estas palabras: Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, pues de la esclavitud, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pida cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones por los que me aman y observan mis mandamientos. Y pues bueno, aquí tenemos otra parte, ¿no? Muy interesante y muy importante. Porque aquí el Señor nos habla de no hacer ídolos de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas. No nos postremos ante esos dioses. Y precisamente el dinero es algo que está en la tierra, ¿no? Que podemos ver no en el cielo ni en las aguas, sino en la tierra, porque lo ocupamos precisamente aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que pasa con el dinero? ¿Por qué nos postramos y somos idólatras ante el dinero? Porque las personas actualmente, ¿qué es lo que buscan? Yo quiero una casa y como quiero una casa muy grande o con alberca, pues entonces tengo que trabajar mucho, un turno doble porque un turno no me alcanza. Entonces tengo que trabajar hasta 3 turnos para que yo pueda ahorrar ese dinero y entonces poder alcanzar mi proyecto de vida. Porque precisamente eso no nada más es una casa, puede ser un carro, una moto. ¿Cuál es ese proyecto de vida? Un viaje, puede ser también alguna ropa, puede ser algo material. Cualquier cosa material, hablando de artículos inclusive para decorar tu casa, lo que sea, ¿no? O para tener algún negocio personal. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué caemos en la idolatría? Vamos a explicar estos capítulos que hemos leído hasta ahorita y precisamente analizarlo a través de las Escrituras. Se dice que el dinero es un Dios porque cuando tú empiezas a hacer ese tipo de cosas, todo el tiempo lo estás invirtiendo en el trabajo, todo el tiempo te está absorbiendo todo tu tiempo, el trabajo, el negocio, tu profesión, tu profesión u oficio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios eso es lo que quiere. Por eso dice que el espíritu de Mamona quiere destruir la Navidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hacemos precisamente en Navidad? Como decía la profecía del Padre Michel, y nuestro Padre Yahvé le menciona al Padre Michel que algunos sabemos que esta época de Navidad, de Adviento, no de Navidad, de Adviento, es precisamente para celebrar que el nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué es lo que ha pasado actualmente? Bueno, se ha cambiado este tipo de palabras, ¿no? Es decir, se utiliza más ya el espíritu navideño, como diciendo el espíritu navideño es para que tú gastes en ropa, porque ya viene fin de año y cómo te vas a presentar ante la cena con la demás familia. Ya viene el espíritu navideño y entonces tienes que comprar todas tus decoraciones y adornar bien tu casa y tienes que tener el buen carro o comprar la moto de tus ilusiones, de tus sueños, porque si no, ¿cómo quedas ante la familia, no? Porque la familia va a venir y preguntarte, ¿qué has hecho? Y tú, ¿cómo te va en el trabajo? ¿Y cómo te va? ¿Y qué es lo que hacemos actualmente las personas? Juzgamos a través de lo que la persona tiene. Si yo llego a una casa muy bonita, ¿no? Bueno, llego a una casa y esa casa es muy bonita, es muy grande, tiene alberca, tiene muchos cuartos, tiene
pantallas de 50 pulgadas hacia arriba, tiene todo, ¿no? Digamos su estudio y etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en automático con la persona? Oye, qué bonita casa tienes, oye, te ha ido muy bien en el trabajo, oye, ¿cómo le haces? Y empiezas a endulzarle el oído a esa otra persona y esa persona se empieza a llenar de orgullo y de soberbia. ¿Y qué es lo que pasa? Esa persona va a querer anhelar más porque entonces ella es catalogada como una persona exitosa. ¿Por qué? Por lo que posee, no por su corazón. Por eso el Padre Michel menciona, y a mí me gusta eso, que nuestro Señor le menciona a nuestro Padre Yahvé al Padre Michel cuando les dice, eh, eh, perdón, ¿dónde está? ¿Dónde está? Espíritu. Uh, Vamos a ver, permítanme. No, aquí no está. Me parece que entonces fue en la palabra de Dios, perdónenme. Fue en la palabra de Dios donde mencionaba, sí, fue en la palabra de Dios, perdón. Lucas, me estaba confundiendo. Palabra de Dios en Lucas menciona cómo nuestro Señor Jesús le dice que lo que lee nuestro Señor Jesucristo es lo que tenemos en el corazón, no precisamente en las posesiones. Y a eso iba, finalmente eso es a lo que quería llegar. Nuestro Señor Jesucristo, cuando llegues a tu juicio particular y mueras, no te va a preguntar cuántas casas hiciste, o no te va a preguntar cuántos departamentos tuviste, o que si tu casa tenía alberca, o que cuánto tiempo invertiste en tu vida para lograr comprar todos tus objetos materiales. ¿Por qué? Porque cuando partimos de este mundo no nos llevamos nada, y ahorita lo vamos a ver siguiendo las demás lecturas de estos capítulos. Entonces es muy interesante y es muy importante que vayamos analizando a la luz de las Sagradas Escrituras que no debemos dejarnos, guiar por este espíritu. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que te vas a clavar mucho en el trabajo para conseguir ese éxito o ese proyecto de vida. ¿Y qué va a pasar con tus hijos, con tu familia? No les dedicaste tiempo ni a tus hijos, y precisamente luego por eso tus hijos salen borrachos o alcohólicos o drogadictos o de la bandera multicolor, porque no tuvieron tu afecto, no tuvieron ese amor que tú le tuviste que dedicar a la familia y que se lo dedicaste a tu trabajo, al espíritu de Mamón, que es este espíritu del dinero, de la avaricia, uno de los pecados capitales. Y pues bueno, vamos a seguir leyendo esta información y seguir leyendo la Biblia para entender más acerca de este espíritu. Dice, Mamón nace de una palabra activada por parte de Satanás en Mateo capítulo 4, versículo 8. Y precisamente es eso, porque muchos dicen, no, es que eso no está en la Biblia. El espíritu de Mamón está en la Biblia, y vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 8 en adelante. Escuchemos. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Mira cómo nuestro Señor precisamente no es tentado en el desierto, y precisamente con Satanás, ¿no? Que le muestra todas las riquezas del mundo, ese dinero, ese tipo de lujos que él podía tener, con una condición: si se arrodillaba y lo adoraba. ¿A quién? A Satanás, al espíritu de Mamona Queen, ese espíritu de la avaricia, de las ganancias injustas del dinero. ¿Y por qué digo ganancias injustas y del dinero injusto? Porque, repito, cuando tú, por ejemplo, vamos a hablar un poquito ya más del tema, ¿por qué se dice que es injusto, ganancias injustas? Porque cuando tú quieres precisamente esa casa, ese bien material, ese proyecto de vida, cumplirlo como de lugar, ¿qué es lo que pasa? Tú empiezas a vender, digamos, a hacer cosas que ante los ojos de Dios no es correcto. Por ejemplo, si tú quieres cumplir ese proyecto y tienes una empresa y tienes trabajadores, les reduces el sueldo para poder tener un poquito más de ganancias tú a través de la explotación de tus empleados. ¿Por qué explotación? Porque ellos están trabajando, ganándose el sueldo honradamente, pero tú los estás explotando al darles un salario injusto. ¿Qué es lo que pasa?
También puedes agarrar y si tú eres comerciante, vender un poquito más caro, porque como tú quieres obtener un bien material y ese es tu proyecto de vida o un viaje, ¿qué es lo que pasa? Estás dando tus productos arriba de lo que viene siendo el estudio de mercado, ¿no? De lo que el mercado, de lo que el producto coloquialmente podría estar en el mercado. Si está en 5 pesos, pero como tú quieres un viaje, tienes que darlo a 8. ¿Para qué? Para que esa ganancia, digamos, extra, pues pueda ayudarte a llegar rápidamente a tu objetivo. Y es allí donde Dios condena eso, esa parte del dinero. Por eso se dice que son ganancias injustas, porque realmente no lo estás obteniendo a través de un trabajo lícito, a través de un dinero limpio, donde no haya costado ni la mano, ni la sangre, ni la vida de inocentes. Porque tú me podrás decir, oye, pero ¿por qué habrá personas, por ejemplo, las personas que precisamente tienen ganancias injustas hablando, por ejemplo, en lo que vendría siendo la política, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese tipo de personas también luego abusan, ¿no? De las ayudas que son para una persona y bueno, como son para cierto tipo de grupo de personas, pues no voy a dar todo, voy a quedarme una parte para mi familia, hablando sobre todo de cuando hablamos de dinero, ¿no? Todo ese tipo de cosas es dinero mal habido. ¿Por qué? Porque no era para ti, sin embargo, por tu ambición y tu avaricia y por querer poseer más, fue en lo que caíste. Y vamos a seguir leyendo para que podamos comprender más a través de las Sagradas Escrituras, porque esto que te digo no lo creo yo, está en las Escrituras y ahorita vamos a leerlo. Dice, Mamón ataca muy fuerte a los hombres de la casa porque sabe que son los que llevan el sustento al hogar, haciéndoles sentir impotentes. Con preocupación en cada área de sus finanzas, te dice, no tienes para comer, para pagar el arriendo, no tienes para el mercado, ¿a dónde vas a sacar la plata para este viaje? Etcétera. Y pues bueno, también tenemos lo siguiente, dice, ahora veamos cómo reaccionamos y tomamos estos buenos consejos. Algunos individuos se empeñan en trabajar con alma, vida y corazón, descuidando su familia, descuidándose a sí mismo y descuidándose buscar a Dios. Y eso precisamente es a lo que vamos. ¿Por qué descuidando a Dios a través de este tipo de espíritus? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa, no? Por ejemplo, los que son comerciantes y venden fruta o dulces para esta temporada de Navidad, de Adviento, perdón. ¿Qué es lo que pasa? Como se van a romper las piñatas, pues bueno, si tú te dedicas a eso, ¿qué es lo que haces? Le dedicas todo el tiempo al comercio, a vender eso, porque es los días en los que más, digamos, tienes venta, ¿no? Pero aquí el detalle es, no está mal que tú trabajes, no está mal que te dediques a vender fruta, no está mal que te dediques a vender piñatas o a hacer piñatas, no está mal que tú te dediques a vender todos los artículos que se venden en Adviento, esferas, árboles de Navidad, luces, todo. No es, ojo, no me malinterpreten. Lo que aquí está diciendo esta parte del estudio es que no te enganches, que no abuses, que no cometas gula. ¿Por qué digo gula? Tú podrás decir, oye, pero no estamos hablando de comida. Recuerda que la gula es el exceso a todo lo que tú hagas. Tú puedes cometer gula trabajando en exceso y estás cometiendo un pecado capital más aparte del de ser avaricioso. ¿Por qué? Porque estás, digamos, metiéndote las 24 horas o 16 horas en el trabajo y se te olvidó ir a misa, se te olvidó que en estos tiempos de Adviento estamos preparándonos para el encuentro con nuestro Señor, el nacimiento. Si Él no hubiera nacido, no podríamos encontrar el reino de los cielos, porque recordemos que para cumplir eso teníamos que cumplir la ley, y ningún ser humano pudo cumplir la ley ni puede cumplir la ley, solo Jesucristo. Por eso precisamente es que decimos que su nacimiento es de bendición para nosotros, porque Él a través de su muerte, su nacimiento, pasión, muerte y resurrección, pues nos alcanza la vida eterna. Y precisamente es eso, tú en lugar de ir a misa antes de ir a trabajar o de abrir tu negocio, ¿qué es lo que pasa? No, como tengo que ir a surtir mi mercancía, pues entonces me voy temprano y como ya cierro noche y las parroquias ya no están abiertas, esa es la excusa perfecta para decir no voy a misa. O simplemente como ya estoy cansado porque parroquias hay abiertas, sobre todo en esta temporada de Adviento y hay misas hasta tarde, pero ¿qué pasa? Como es más importante para ti la venta que ir a misa, pues entonces no vas. Eso es lo que Dios condena, eso es a lo que Dios no le gusta.
no que tú trabajes, porque eso es una de las cosas que Adán le dijo, que él tenía que trabajar con el sudor de su frente y llevar el pan a casa. Y es correcto, pero no abuses. Hay tiempo para todo, hay tiempo para trabajo, hay tiempo para tu familia y hay tiempo para Dios. Y sobre todo ese tiempo para Dios debe ser primero. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios antes que mi trabajo. Voy a misa a primera hora de la mañana y después voy a mi trabajo. Entonces ahí estás amando a Dios sobre todas las cosas porque pusiste a Dios en primer lugar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego dice, otros se aprovechan de su oficio para desbarrancar al pobre y a quien no sabe cómo defenderse ante sus ambiciones y artimañas. Y eso lo sabemos, ¿no? Lo que decíamos, muchos patrones injustos, ¿no? Inclusive hasta las personas, los empleados que quieren vender más caro, ¿no? Inclusive al cliente si el patrón no se da cuenta para que él pueda obtener, aparte de su comisión o de su sueldo, un ingreso extra, ¿no? Y luego dice, hay de quienes manipulan y sobornan y hacen uso de las influencias para despojar al débil. Aquí sobre todo está hablando de los políticos, ¿no? Donde se hace eso, o no nada más de los políticos, ¿no? También de estas personas que se dejan, digamos, yo lo menciono claramente, ¿no? Sobre todo hablo de las instituciones de gobierno, gubernamentales, porque precisamente inclusive en esta temporada se presta para, mira, tu regalo de Navidad, ayúdame con este trámite, oye, mira, ahí está tu aguinaldo, porque necesito que me ayudes con esto otro. Y empieza, ¿no? Ese tipo de cosas son ganancias malavidas. Y repito, por eso se dice que el espíritu de Mammon Queen se traduce en el griego como ganancias ganancias injustas tal cual. Seguimos, dice, otros emplean engaños e injusticias para conseguir su objetivo, pero detrás de todo ello se esconde el espíritu abusivo de Mammon, la influencia de Mamonas en el individuo. Ahora vamos a ver cómo nos afecta, digamos, ya afectamos al individuo, a los demás, y cómo precisamente este espíritu está alrededor de nosotros y cómo nos afecta en nuestros negocios. Ahora vamos a ver cómo nos afecta precisamente en nuestra persona. Dice, este espíritu perverso no le importa el sufrimiento, el dolor o inclusive la muerte de la gente. Este espíritu te hace ver que no has pagado las cuentas y que aún tienes deudas. Este espíritu te enferma, te agobia y te estresa. Este espíritu, si no tienes dinero, te aprisiona, hace que sufras, quiere que te mates. Si no tienes dinero, este espíritu te hace sentir un miserable, un desdichado, un donadie. Si no tienes dinero, este espíritu hace que la gente te maltrate, te margine y que te pisotee tu dignidad. Hace que te desprecien, hace que seas envidioso y para siempre estés criticando al que tiene. Mucho hace las palabras de tu boca o lo que digas de ti, te puedes amarrar. Entonces, luego dice, una persona dominada o influenciada en su mente y en su alma por Mammon es, bueno, tenemos entonces aquí las características de lo que te hace, ¿no? Digamos, como tu, digamos, persona. Te hace una persona precisamente abusiva, te llega inclusive a querer quitarte la vida. ¿Por qué? Porque como tú no tienes para ese regalo de Navidad, ¿no? Digo, de Navidad porque no debería ser así, ¿no? Recordemos que aquí algo muy importante, Santa Claus no se festeja. Los católicos no tenemos esa tradición es pagana. Recordemos que se celebra algo de Bari, no me acuerdo ahorita el santo, ya lo tenía y se me fue, pero hay un santo que se apellida Bari y precisamente este santo es el que se festeja en ese día. Y él imitaba, o más bien de él, se agarraron los paganos para crear este personaje de Santa Claus. Ya me acordé, San Nicolás de Bari. Este santo que precisamente era una persona que ayudaba, ¿no?, a los niños precisamente en esa fecha y que regalaba cosas, pues eso es lo que se celebra en la iglesia, ese santo. No se celebra Santa Claus. Santa Claus vino a través de ese santo que la tradición pagana, los paganos que no creen en Cristo, quisieron, digamos, como siempre, ¿no?, arruinar las fiestas que son importantes de la iglesia. Y precisamente en ese día, en lugar de celebrar Santa Claus y poner tu carta y los regalos, se debe de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y tristemente no hay personas que hagan una oración, un rosario, están pensando más en la ropa, en los regalos, en el dinero que les van a traer,
y se olvidan de precisamente este acontecimiento importante que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y lo digo para ti que si tú eres de los que celebra Santa Claus o la Navidad de esta manera, está mal. La temporada es de Adviento, se celebran las posadas, eso sí, que quiero aclararlo. Recuerda que la Virgen y San José, la Virgen María y San José, estuvieron pidiendo posada, alojamiento para dar nacimiento a nuestro Señor y precisamente no se dio, ¿no? Precisamente de ahí vienen las posadas y pues bueno, vamos a ir hablando un poquito más adelante de todo esto. Después vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que hace este espíritu ahora en tu mente? Escuchemos, dice, una persona dominada o influenciada en su mente y en su alma por Mamón es angurrienta. Todo es para mí. Esto significa todo para mí. Es decir, yo, para mí esto, para mí lo otro y para mí aquello. El espíritu del yo, ¿no? Yo, este espíritu que es de la soberbia y del egoísmo, porque piensas primero en ti, después en ti y hasta el último en ti. Después, esta persona también se vuelve mezquina. Poco es lo que tengo, ¿no? Es decir, se vuelve, digamos, aquí en México le decimos codos. ¿Qué quiere decir que es codo? Que no quiere compartir, que no quiere ser compartido, que le duele compartir con el prójimo. ¿Por qué? Porque como a mí me costó y me cuesta ganarme el dinero, entonces mejor prefiero decirte que no tengo y pagas tú, ¿no? O me invitas tú si quieres. Y eso es algo malo. Recuerda que nuestro Señor no, eso entras en la soberbia y el egoísmo sobre todo. Después la avaricia, no nos olvidemos de este espíritu, ¿no? Avaricioso. También que nos vuelve egoístas, es decir, ¿qué me importa que otros no tengan? Mientras yo tenga y yo esté bien, a mí no me importa si mi mamá, mi papá, mi vecino, mis hermanos o los que sean, no tienen. Yo quiero tener y yo quiero poseer y mientras yo posea y esté bien, todo está bien. Si los demás no tienen, pues pobres de ellos, ¿no? Aquí en México empiezan los insultos, son unos jodidos, son pobres, son, digamos, lo peor. ¿Qué es lo que te vuelve también este espíritu mentalmente? ¿Qué es lo que te hace ser avaricioso? Te hace también ser codicioso, todo lo que otros tienen, es decir, codiciar todo lo que otros tienen. ¿Por qué? Porque la avaricia precisamente es eso, ¿no? Ah, como mi prójimo tiene un carro muy bonito, o inclusive se codicia hasta a la mujer del prójimo o al hombre de tu prójimo. ¿Por qué? Porque si tú como mujer ves que tu prima, tu primo, perdón, tu prima o tu hermana o tu cuñada o el que sea, ¿no? O tu amiga tiene un novio guapo, ¿qué es lo que haces? Tú quisieras algo, codicias, no quieres algo igual a ella, sino es que hasta quieres a esa misma persona. Y como hombre es igual, ¿no? Si tú ves a tu amigo, a tu hermano, a tu sobrino, a lo que sea, ¿no? Ves a su mujer, ¿qué es lo que pasa? La codicias también y recuerda que eso es aparte, pues pecado, ¿no? Pensamientos impuros e inclusive hasta el acto puede llegar a pasar porque precisamente viene a través del pensamiento y luego el acto. Hay que tener mucho cuidado con todo eso porque muchos podrán decir, bueno, la codicia es nada más en el dinero. No, también afecta ya las otras partes, afecta ya las partes de los otros mandamientos, ¿no? Y hablando de pecados capitales, pues entra ahí la lujuria. Fíjate cómo del pecado de la avaricia, del espíritu de Mamón, que es la avaricia, se viene el espíritu de la gula. ¿Por qué? Porque empiezas a querer enfocarte a tener dinero y empezar a enfocarte en el dinero. Y entonces te convierte en gula porque lo que haces es trabajar, trabajar y trabajar y no sales de trabajar. Se convierte también en este espíritu de la lujuria. ¿Por qué? Porque empiezas a codiciar los bienes materiales o a las personas, ¿no? Digamos a la mujer de tu prójimo. Y podemos argumentar, ¿no? El egoísmo, la soberbia, que también son otros pecados capitales. La pereza espiritual también viene de la avaricia. ¿Por qué? Porque ya no vas a misa. ¿Por qué? Porque estás trabajando, porque estás en tu negocio, porque estás en los negocios y como tienes más tiempo para los negocios, te absorbe el tiempo y no tienes tiempo para Dios. Caes en la pereza espiritual. Y todos los pecados capitales son afectados por este espíritu de la avaricia. Entonces hay que tener cuidado porque entonces estás fallando contra los 10 mandamientos y aparte estás cometiendo el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es precisamente eso, ¿no? Que tú rechaces al Espíritu Santo. Y cuando tú estás en los pecados capitales metido y no sales de allí, no estás dejando
que los dones del Espíritu Santo actúen sobre ti. Entonces estás blasfemando contra el Espíritu Santo y eso es un pecado que Dios no perdona. Hay que tener cuidado. Y ojo, aquí no es que no lo perdone Dios, lo perdona si tú te confiesas, te arrepientes y no vuelves a caer en eso. Pero mientras la persona sigue en ese círculo y no salga de allí, le puede pasar como el ladrón al lado de la cruz que no se arrepintió al final de... ¿Por qué? Porque no creyó en Cristo. Entonces aquí es muy importante eso, ¿no? Como no creyó en Cristo, pues él no se arrepiente y sigue con sus malas prácticas, con sus pecados capitales. Entonces vamos a continuar con esto último que dice, cuando alguien posee poco, no tiene nada, su mente y su alma es de pobreza, en escasez, la limitación, que lo poco que tiene no alcanza, guarda para más tarde, guarda para mañana, guarda para después, siempre está caminando en el desierto, camina mucho y no avanza nada, da pena, pobre de mí, siempre no, siendo pobre de mí, no tengo nada, Dios no me quiere, maldice a Dios. Y pues bueno, este espíritu de mámonas también cuando no tienes dinero, de esta manera controla tus pensamientos y tus acciones. La falta de dinero te produce crisis, la vida se le va. ¿Por qué? Porque como siempre andas pensando que nunca vas a tener nada, que Dios no te quiere, que estás maldito y que tú eres el más pobre de todos los pobres, pues ese espíritu, precisamente ese espíritu de la avaricia, cuando la gente tiene, no hay problema, pero cuando, bueno, hay problemas porque se meten los pecados capitales, porque como lo tiene dinero y no le falta nada, se vuelve egoísta y lo que dijimos, pero cuando esa persona pierde todo, empiezan este tipo de sentimientos que inclusive pueden llegar al suicidio. Hay que tener cuidado con eso. Y pues bueno, después ya tenemos, ¿no?, algunos capítulos de la Biblia que nos hablan de esto. Eclesiastés 5:10, y precisamente este de Eclesiastés me gusta mucho, vamos a analizarlo. Dice, el que ama el dinero nunca tiene lo suficiente. Repito, Eclesiastés capítulo 5 nos menciona lo siguiente, el que ama el dinero nunca tiene lo suficiente, porque entonces perseguir una satisfacción que nunca, ¿por qué entonces perseguir una satisfacción que nunca llegará? Esto no tiene sentido. Si se acrecienta la riqueza, se multiplican también los que se la comen. ¿Y qué saca su dueño con tenerla? Solo el gusto de verla. El sueño del trabajador será tranquilo, haya comido poco o mucho, pero la saciedad del rico no le permite dormir. Y miren cómo precisamente no habla de la riqueza esta parte de Eclesiastés, y primero menciona, ¿no?, que el que ama el dinero nunca va a tener lo suficiente, y eso es correcto. ¿Por qué? Ahí es donde decíamos, cae en gula, porque siempre va a querer más dinero y más dinero y más dinero y nunca va a tener llenadera. Recuerden eso, porque el ser humano siempre va a querer más. Si ya cumpliste tu sueño era, no sé, viajar a Colombia o viajar a España, después vas a querer viajar precisamente, ¿no?, a Francia o a Holanda, o que voy a irme ahora a recorrer el mundo entero. ¿Qué pasa con las personas que dicen, bueno, yo quería no sé, un carro, una moto? Ah, bueno, después que tuviste la moto, después vas a querer un carro, y después de un carro, digamos, de uso, vas a querer un carro nuevo de agencia, y después vas a querer el Lamborghini, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que tienen un departamento? Después van a querer una casa, y después van a querer un penthouse, o después van a querer una casa, digamos, en una de las colonias más, digamos, ricas de tu país. Y el ser humano, entonces, ahí es donde se dice que el ser humano no tiene, digamos, llenadera, porque siempre va a querer más. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es ese amor que solo Dios le puede dar, porque si no, siempre va a estar incompleto. Por eso se dice que cuando una persona no tiene el amor de Dios o no conoce a Dios, siempre va a estar queriendo más y más y más. Y repito, habrá cosas que sean necesarias para tu vida, ropa, la comida, algún carrito para viajar, tal vez algunas vacaciones sí, pero siempre y cuando estas no sean a través de este espíritu de mámona, que con las características que se dicen. Si tú lo haces pensando en ser ambicioso, en ser avaricioso, en quitarle al prójimo, en ser injusto en tus ventas, dando productos más caros o etcétera, entonces es allí lo que Dios condena, lo que Dios dice, yo ya no estoy de acuerdo en eso, porque entonces estás perjudicando a tu prójimo para obtener lo que tú quieres, esa riqueza que al final, lo que dice aquí Eclesiastés, nunca va a ser suficiente.
Y luego dice que también dice, pero la saciedad del rico no le permite dormir. ¿Por qué? Porque nunca vas a tener nunca vas a saciarte y precisamente no te va a permitir ni siquiera dormir. ¿Por qué creen que luego llegan muchas personas ya grandes que trabajaron mucho para conseguir bienes materiales? ¿Y qué es lo que pasa? No logran conciliar el sueño porque siempre están pensando en qué voy a hacer mañana y mañana cómo le voy a hacer. En pocas palabras, mañana cómo voy a joder al prójimo. Esas son las palabras de una persona avariciosa, porque va a buscar la manera de cómo tener más, abusando del prójimo, ¿no? Y hay que ser claros. Después dice, hay otra mala suerte que vi bajo el sol, la riqueza que uno guardó para su propia desgracia. Perdió esa riqueza en un mal negocio. Tiene un hijo y no tiene que dejarle. Y también esto, ¿no? Como vemos muchas personas que de repente tienen mucho y de repente las ves en la calle o ya no tienen nada. ¿Por qué? Porque lo perdieron en una casa de apuestas o porque lo perdieron en este sitio de cosas, ¿no? En algún juego de apuestas. Y pierden todo y como dicen, de repente tienen familia, tienen un hijo, tienen varios. Y como todo lo vendió, o lo perdió o lo regaló, ¿qué fue lo que pasó? Pues empiezan los problemas con la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque los hijos de repente empiezan a ver esta parte de la herencia, porque a mí no me tocó esto, y empiezan a maldecir al padre, a la madre, e incluso hay muerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Después dice, desnudo sale el hombre del vientre de su madre, y desnudo volverá tal como vino. Nada podrá llevarse de todas las obras que realizaron sus manos. Y pues bueno, esto también, ¿no? Mucha razón porque lo vemos ahorita, ¿no? Con la situación actual que vive el país. Muchas personas, hablando de gente adulta, se ha muerto y ¿qué se ha llevado a la tumba? No es como que te llevaste tu moto, no te llevaste tu carro, no te llevaste tu casa, no te llevaste tus locales, tu profesión inclusive, ¿no? O sea, no te llevas nada de lo que aquí hiciste, ¿no? De lo que tú eres o lo que seas, no te llevas nada de eso. Entonces ni siquiera es más, en muchas ocasiones ni la ropa, porque hasta los queman. Entonces, fíjense, ¿no? Muchas cosas de esas que debemos de empezar a ponernos a pensar para analizar y ver qué es lo que estamos haciendo mal ante los ojos de Dios. Y que sobre todo no te olvides que este tiempo de Adviento lo que se te invita es precisamente a conocer de Cristo, de su palabra, de su vida, de qué fue lo que hizo por ti. Y repito, esto a través de yéndote, digamos, a la parroquia cercana de tu comunidad, ¿no? Yendo a misa, yendo precisamente a las posadas, ¿no? Porque no es malo celebrar las posadas. Ahorita precisamente al final haremos un resumen de qué es lo que puedes hacer, ¿no? Como católico, siguiendo la tradición de la iglesia. Vamos a seguir ya nada más con un capítulo más que es Timoteo capítulo 6 versículo del 9 al 10. Me gusta esta parte también de Timoteo porque escuchemos lo que dice. Capítulo 6. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas lo hunden en la ruina hasta perderlos. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Repito, primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Debes saber que la raíz de todos los males, no habla de algunos, de todos los males, es el amor al dinero. Repito, debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos arrastrados por él se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. O sea, está hablando de los sinnúmero de tormentos tanto aquí en la tierra, lo que leímos en Eclesiastés, y después de ahí de muerte, si no te arrepientes, como el ladrón al lado de la cruz, que es muy difícil que las personas se arrepientan al final de su vida. Si en vida no se convirtieron, muy difícil que al final de su vida se conviertan. ¿Qué es lo que pasa? Los tormentos en el infierno van a ser durante la eternidad, porque recuerda que tu alma ya va a estar en el infierno toda la eternidad. Ni siquiera vas a nacer 10 años, 60 años, 80 años. Va a ser para siempre. Entonces imagínate, si tú consiguiendo tus metas, siendo avaricioso, queriendo dinero y queriendo hacerlo a través de malas prácticas, en vida tuviste dificultades, te va bien, te va mal, te va bien, te va mal, imagínate qué va a ser después en el infierno, ¿no? Vas a de plano ahí ser torturado por Satanás, el mismo que te indujo
a que aquí le adoraras y te arrodillaras ante él a través de este espíritu de Mamón, pues en el infierno también va a seguir allí torturándote y atormentándote. Y pues bueno, esto es todo dentro de esta parte. Espero que te haya gustado, que sobre todo hayas entendido que este espíritu pues precisamente quiere dañar la Navidad. Y vamos a ver lo último, ¿no? ¿Qué podemos, es decir, qué sí se vale? Si bien es cierto que ya dijimos que no caer en esta parte del dinero, que es bueno, sí es bueno siempre y cuando tú lo ocupes para bien y no abuses del prójimo, no hagas todo ese tipo de prácticas que ya dijimos, que tú ganes tu dinero honradamente, pero que primero siempre pongas en primer lugar a Dios, que cada que te levantes te persines y que te encomiendes en tu oración a través de tu caminar, de tu negocio, de todo lo que te va a rodear, que pongas siempre a Dios para que Él te cuide y te proteja. ¿Y qué es lo que va a pasar una vez que hayas tenido la bendición? Puedes irte a misa y después de ir a misa, entonces sí, puedes ir a dedicarte a tus actividades, escuela, gimnasio, trabajo, ya sea oficio, profesión, a lo que te dediques o lo que seas, todo está bien hacerlo siempre y cuando no abuses, no caigas en la tentación de este espíritu. Bien, ahora, ¿qué es lo que se celebra en esta temporada de Adviento? Recordemos que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Recordemos algo, hay una novena que se hace de Luisa, bueno, hay varias novenas, ¿no? Pero en lo personal les aconsejo que se haga la novena de Luisa Picarreta, que empieza del 16 al 24 de diciembre, perdón, y que esta novena hay que empezarla a hacer. Recordemos que también se ora por las almas del purgatorio. El padre Yahvé le menciona al padre Michel eso en la profecía, que precisamente es un momento de orar por nuestros familiares que se encuentran en el purgatorio. ¿Por qué? Porque recordemos algo, muchas almas del purgatorio salen el día del nacimiento de nuestro Señor Jesús, y eso no es nada más el padre Michel que lo ha mencionado. Hay varios santos místicos que han revelado precisamente esto. Escuchen, dice, la Navidad también es un momento en que mi amor concede a muchas almas del purgatorio su entrada al cielo. Ore por sus parientes y por las almas que no tienen nadie que ore por ellos. Miren, muy importante cómo nuestro Padre Yahvé nos invita a orar por nuestros parientes y por las personas que no tienen nadie que ore por ellos, las personas que piensan que su familiar ya murió y se fue directamente al cielo, ¿no? Porque generalmente es eso, muere la persona y ¿qué dicen? Que Dios lo tenga en su gloria, y eso es una mentira, porque sabemos que muchas personas, si no es que la gran mayoría, en un 99%, no muere siendo santo. Yo diría un 100%, porque ni el Padre Pío tuvo 3 días de purgatorio en su parroquia, porque precisamente todas las personas iban a verlo a él antes que visitar a nuestro Señor en el Santísimo. Entonces imagínense, si siendo el Padre Pío quien era, tuvo su purgatorio, pues ¿qué será de nosotros? Entonces, importante orar por las almas del purgatorio. ¿Qué también podemos hacer, digamos, en este periodo de Adviento, de Navidad? El nacimiento, tener tu nacimiento ya bonito, donde lo puedas tener en tu hogar, tener tu árbol de Navidad. El árbol es bueno siempre y cuando no le pongas cosas como del Santa Claus, no pongas cosas como los muñequitos de nieve, todo ese tipo de cosas no, porque son cosas paganas. Lo que sí puedes ponerle son las esferas y puedes ponerle las luces, eso sin ningún problema. No le pongas demás objetos, porque recuerda que ya inclusive las tórtolas sin ningún problema, bueno, más bien los pichones, recuerda que los pichones representan también esa parte de la paz, ¿no? Esa parte que se ofrecía cuando uno iba y hacía bueno, digamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Son símbolo de paz. Y pues bueno, habrá algunas cosas que se puedan tener, algunas que no, hay que tener cuidado que sí, que no. Ya haremos un video si así les parece, si ustedes tienen dudas, haremos después más videos de que no nada más en el árbol de Navidad, sino en tu casa, qué sí puedes tener y qué no puedes tener, porque muchas veces empiezas a mezclar las cosas de Dios con las cosas paganas. Lo ideal es tu nacimiento, tu árbol sencillo, con tus esferas, tus luces, y listo, ¿no? ¿Qué más? Villancicos, todo eso también es tradición de la Iglesia Católica. Las posadas, sobre todo eso, ¿no? Recuerden que con todo lo que pasó, ya se ha perdido esa tradición de que en las calles se vea, inclusive, ¿no? Cuando se hace esta parte de que van cantando y se va pidiendo, precisamente se hace una imitación a lo que San José y la Virgen María estuvieron pasando, ¿no? Pidiendo posada. Eso ya no se hace, regresemos a esa tradición, que si vas a festejar las posadas,
que sean como la iglesia o la tradición de la iglesia católica ha venido enseñando a través de tus velitas, de esas canciones tocando puerta a puerta y todo, ¿no? Las piñatas y los aguinaldos también se pueden, no estamos en contra de eso. Recuerden aquí nada más para hacer un paréntesis rápido, las piñatas con los 7, generalmente de 7 picos, que es lo que se pretende, que se represente a los pecados, se representaban los pecados capitales o se representan los pecados capitales en los picos de las piñatas. Cuando uno rompe las piñatas, ¿qué estás haciendo? Estás queriendo romper con esa maldición de los pecados capitales. Por eso es que, digamos, la iglesia tomó esa parte, digamos, como tradición, cosas paganas, pero lo hizo con ese, digamos, con este entendimiento. ¿Por qué digo entendimiento? Porque al final tú debes de comprenderlo así, que si bien es cierto se representan los pecados capitales, pero tú al golpear la piñata y al romperla lo que estás haciendo es destruir y no estar de acuerdo con los pecados que Satanás nos presenta a través de los pecados capitales. Y bueno, también las pastorelas son válidas y pues bueno, esta novena de Navidad que no se te olvide hacerla. Puedes hacer la novena que tú quieras, yo te aconsejo la de Luisa Picarreta. Y pues bueno, ahora sí, de mi parte es todo. Si hay alguna duda que podamos aclarar en un video posterior adelante, en los comentarios déjenmelo. Espero que te haya gustado y pues que Dios te bendiga.